Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Una vez más, es un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Qué bueno es Dios que nos permite reunirnos ahora. Pensé que con las noticias que habían del clima iba a ser un poco diferente ahora, pero gracias a Dios tenemos un buen clima, ¿verdad?, para reunirnos. Y si fuera la lluvia que estuviera, también estuviéramos aquí, creo yo, ¿verdad? No somos de azúcar. Bien, vamos a estar meditando esta mañana en este mensaje titulado Las dos caras del perdón de Dios. Vamos a hablar del perdón y específicamente del perdón que Dios ofrece. Del perdón que Dios ofrece. Las dos caras del perdón de Dios. Ahora, al hablar de dos caras, no estoy diciendo que Dios tiene dos caras. Dios no tiene dos caras. Es más, Dios no tiene cara, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando la Biblia habla de los dedos de Dios, del brazo de Dios, de la mano de Dios, de los ojos de Dios, uno siempre está pensando en ojos y en manos, y uno piensa en una mano enorme quizás, pero la verdad es que se refieren a diferentes atributos o características de Dios. Podríamos decir, en lugar de las dos caras de Dios, las dos vías del perdón de Dios, o las dos maneras en que Dios perdona. Y dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 48, dice así la Escritura. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, amado Señor, por este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Te damos gracias por habernos dado el Espíritu Santo, quien nos dirige a entenderla, porque solo tu Espíritu conoce las cosas de tu mente, porque el Espíritu Santo también es Dios, y nos ha revelado a nosotros estas cosas para que las analicemos, las escudriñemos, para que las atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, y para que también podamos hablar a otros del perdón que tú ofreces. Te damos gracias y bendícenos y dirígenos en la meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, leí una historia de un hombre en España, en un pueblo pequeño en España. Ese hombre había tenido un problema con su hijo. Se habían peleado con su hijo. Y tenían un tiempo ya de no hablarse. El hijo no lo visitaba, él tampoco visitaba a su hijo, pero este hombre pues no se sentía bien, él no estaba bien, él no estaba tranquilo, sabiendo que estaba peleado con su hijo. Y su hijo no se quería comunicar con él. Y quizás en ese tiempo no habían celulares como ahora. Entonces a él se le ocurrió algo. Mandó a hacer unas hojas en papel donde decía, su hijo se llamaba Paco. Y él le decía a su hijo, le decía: Paco, decía la hoja, Paco, necesito hablar contigo. Quiero que nos veamos, porque quiero perdonarte. Te espero el sábado a las 5 de la tarde en el parque. Y bueno, eso lo mandó a pegar por los postes, en todas partes en ese pueblo pequeño. Y toda la gente durante la semana miraba el rotulito ahí, decía: Paco, quiero perdonarte, Paco. Todo el mundo miraba eso. Cuando se llegó el sábado a las 5 de la tarde, este hombre fue al parque. Y su sorpresa fue que habían como 300 Pacos esperándolo.
Él nos puso el apellido, ¿verdad? Había como 300 pacos esperándolo. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros necesitamos el perdón. Nosotros necesitamos entender el perdón de Dios. Así como ese hombre estaba dispuesto y ofreciéndole a su hijo perdonarlo, así Dios también ofrece perdonarnos. Este mensaje de hoy, hermanos, tiene como propósito que podamos nosotros entender que Dios es Dios de perdón, tanto para los no salvos como para los que ya somos salvos. Dios es un Dios de perdón. Él está dispuesto a perdonar. Él quiere perdonar. Y Él ofrece su perdón de dos formas, de dos maneras. Y la primera cara del perdón que quiero que veamos es la cara del perdón judicial. Dios ofrece su perdón como un juez. Dios, hermanos, es el juez santo de toda la tierra y como tal debe juzgar a la humanidad por sus pecados. El primer aspecto del perdón de Dios es como Dios como un juez. Él es el juez de toda la tierra. Y Él debe juzgar a la humanidad, porque para eso están los jueces. Los jueces están para juzgar. Y Él debe juzgar a la humanidad por sus pecados. El Salmo 7, versículos 11 y 12 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Este salmo dice que Dios es juez. Pero Dios, a diferencia de muchos jueces que hay en la tierra, de todas partes del mundo, Dios es juez justo y siempre hace justicia. Y la palabra justicia, hermanos, se refiere a darle a cada uno lo que se merece. La justicia tiene que ver con pagar a cada uno lo justo, lo que merece. Y no solamente Él es juez justo, el Salmo 7 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, nosotros necesitamos entender esto, hermanos, porque por otro lado, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo es que Dios es amor y envía a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados en la cruz? Pero aquí dice que Dios está airado todos los días contra el pecado, contra el pecador. Pues claro, hermanos, por un lado está la santidad de Dios y por otro lado está el amor de Dios. La santidad y la justicia de Dios le hacen a Él juzgar el pecado. La santidad y la justicia de Dios le hacen a Él tener que castigar el pecado. Pero por otro lado, Dios es amor. Por otro lado, Dios es amor. Y no hay contradicción. ¿Saben por qué? Porque Dios castigó el pecado, pero el castigo cayó sobre su propio Hijo. Él es nuestro sustituto en la cruz. Entonces, Él es el juez santo, Él es el juez justo, y Él tiene que juzgar al mundo por sus pecados, y Él está airado contra los impíos todos los días. Acabamos de terminar el mes de junio, y los grandes medios de comunicación, las grandes compañías de comunicación y las grandes compañías también de otras áreas de las multinacionales han celebrado en junio el mes del orgullo gay. Y ahí vemos a compañías como Disney, Facebook y todo lo que tiene que ver con Facebook, y
Netflix y las grandes compañías celebrando el día o celebrando el mes del orgullo gay. ¿Saben que Dios está airado por eso? ¿Saben que Dios tiene ira contra eso? Y en los Estados Unidos, hace poco, la Corte Suprema de Justicia acaba de modificar una ley que por casi 50 años estuvo vigente y que daba libertad para practicar el aborto en todos los Estados Unidos. Bueno, se reformó esa ley. Y otra vez las grandes compañías alzaron su voz y están diciendo qué barbaridad, vamos hacia atrás. El mismo presidente de los Estados Unidos ese día dijo, hoy es un día triste para los Estados Unidos. Simplemente porque la ley se reformó para que no haya tantos niños asesinados todos los días. Porque el aborto es pecado, es un homicidio. Porque el aborto, hermanos, no es la voluntad de Dios. Dios está airado y un día va a juzgar todo eso. Dios como juez ofrece su perdón divino a todos los seres humanos. Él es el juez, pero Él también quiere perdonar. Él ofrece su perdón a todos los seres humanos sin distinción. Él quiere ofrecer su perdón. Él es el juez, Él está en su silla de juez, Él está en su estrado. Y Él tiene la facultad también para no solamente juzgar, sino también para perdonar a todos los seres humanos. Este perdón se ofrece a todos los pecadores sin distinción. Este perdón es ofrecido a todo el mundo. No es un perdón ofrecido a un grupo selecto. No es un perdón ofrecido solo a una parte de la humanidad. Él quiere perdonar a todos los seres humanos. Y en el pasaje que leímos al principio, en Lucas capítulo 24, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice esto: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Jesús dijo estas palabras, estamos en Lucas 24, Él ya había muerto en la cruz, Él había pagado nuestros pecados, Él había dado su vida por nosotros. Él había cumplido lo que dijo en Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ya había muerto. Él había dicho en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir? La deuda está pagada. ¿Qué quiere decir? La obra está terminada. Había sido sepultado y había resucitado al tercer día. Y ahora, antes de irse al cielo, está hablando con sus discípulos y les dice que estaba escrito y era necesario que Él padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre dos cosas: el arrepentimiento y el perdón de pecados. La palabra arrepentimiento en el griego quiere decir, hermanos, cambiar la manera de pensar. Todos nos arrepentimos todos los días de algo, porque el arrepentimiento es algo que tiene que ver con nuestra mente, es cambiar la manera de pensar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes han salido de su casa con una ropa y luego dicen, no, me voy a regresar y me voy a poner otra camisa? A mí me ha pasado. Y muchas veces me pongo una ropa, una camisa, y cuando me regreso a cambiarme la camisa, mi esposa me dice, ¿verdad que te dije? Sí, ya cambié la manera de pensar. ¿Alguna vez ustedes han salido de su casa y dicen, no, estos zapatos como que no son muy apropiados? Me regreso a la casa y me pongo otros zapatos. Eso es cambiar la manera de pensar. Alguna vez uno dice, bueno, voy a ir a tal lugar mañana, y luego dice, no, mejor no. Creo que voy a ir hasta pasado mañana.
Eso es cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de pensar en cuanto a cómo ser salvos. La mayor parte de personas en el mundo piensa que la salvación se obtiene mediante buenas obras, que la salvación se obtiene mediante buena conducta, que la salvación se obtiene yendo a una iglesia, a cualquiera, la que le quede más cerca, pero el asunto es estar en una iglesia, en un templo. La gente piensa que la salvación se obtiene mediante el bautismo en agua. La gente piensa que la salvación se obtiene comprando una Biblia, abriéndola en el Salmo 91 y poniéndola en el centro de la casa. Hermanos, esa no es la manera de ser salvos. Ya vamos a hablar acerca de cómo ser salvos, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, y también dice el Señor que se predique el perdón de pecados en todas las naciones. La palabra perdón en griego es la palabra aphesis, que quiere decir remisión, liberación de un cautiverio, y también significa despedir. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso que despedir? Sí, porque cuando perdonamos dejamos algo, dejamos ir algo. Cuando nosotros perdonamos estamos soltando algo, soltando el rencor. Estamos despidiendo el odio, estamos liberando a alguien de su cautiverio. El Señor mandó a sus discípulos y nos manda también a nosotros ahora predicar el perdón de pecados en todas las naciones, pero usted no tiene que ir a todas las naciones. Vaya a su casa, vaya a su barrio, a su lugar donde usted vive, vaya a su trabajo. Vaya ahí donde tiene sus amigos, donde tiene su familia, y predique el perdón de pecados. Ahora, ¿cómo se obtiene el perdón de pecados? ¿Cuál es la manera en que una persona puede obtener el perdón judicial, el perdón del juez? Solo la fe en Jesucristo como nuestro Salvador puede otorgar el perdón judicial. No hay otra manera de ser perdonados por Dios de nuestros pecados que a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora es importante recordar aquí que el apóstol Pedro estaba predicando en la casa de un hombre llamado Cornelio. Este hombre, dice la Escritura, que era un varón piadoso, pero no era salvo. Necesitaba oír el evangelio. Y el apóstol Pedro empieza a predicar en la casa de Cornelio, y parte de su predicación dice esto: de este, la palabra este ahí está tildada porque es un pronombre, está hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento de alguna manera se refieren al Mesías, a Jesús. ¿Y cuál es el testimonio que ellos dieron? Que todos los que en él creyeren, ¿qué van a recibir? Recibirán, dice, perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Bueno, miren, hacer esta pregunta a la gente a veces resulta muy interesante. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted es pecador? Algunos dicen, sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántos pecados cree que ha cometido? No llevo la cuenta, ¿verdad? Y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Al infierno. ¿Y a dónde más voy a ir? Tantos pecados que tengo. Pero también hay otras personas con las que he hablado y les he preguntado, ¿usted es pecador? ¿Yo? No. ¿En serio usted no ha pecado? Pues de vez en cuando, usted sabe, una que otra cosita, pero yo, pecador, porque siempre nos estamos comparando con otra gente. Siempre creemos que otros son más pecadores que nosotros, y yo he hablado con personas que me han dicho, no, yo no. Y lo más triste es que les
las preguntas a veces se las hago a algunos creyentes que van a algunas iglesias y ellos piensan que no son pecadores. Y un día estaba enseñando a pastores aquí en Managua, en un lugar por ahí de Managua, a pastores, y alguien se paró y me dijo: ¿y vos crees que nosotros somos pecadores si ya somos pastores? Yo le dije: pues sí. No, dijo él, no, ¿cómo es eso? Me dijo: mira, antes de ser creyente yo fumaba, yo me emborrachaba, yo tenía mujeres, ahora ya no. Y le dije: ¿usted cree que eso es pecado? ¿Solamente eso es pecado? Seguimos siendo pecadores. Ahora, la Biblia dice que la manera de recibir el perdón de pecados es creyendo en Cristo Jesús. También dice Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, que es Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Está hablando a judíos aquí y él dice: ¿ustedes piensan que por guardar la ley van a ir al cielo, que van a ser justificados? Dice la Escritura: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué es lo que hay que creer? Porque mucha gente dice: no, si yo creo en Dios. Si usted va por cada casa de este lugar aquí, de este barrio y a todo Managua, y usted le pregunta a la gente: ¿usted cree en Dios? La mayoría dirán que sí. Si usted les pregunta a la gente: ¿usted cree en Buda? Tal vez salga alguno ahí, ¿verdad? No sabemos. ¿Usted cree en Mahoma? Tal vez salgan algunos, pero la mayoría creen en Dios, y por eso se nos cataloga como países cristianos. Pero la cosa es: ¿qué es lo que cree? Estaba hablando una vez con alguien que me dijo: si es que eso hasta los demonios creen. Y así dice la Escritura, ¿verdad? En Santiago capítulo 2. ¿Tú crees en Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero hay que entender el contexto de ese pasaje. No está hablando de salvación. Lo que hay que creer es que Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar, y primero reconocer que somos pecadores y que estamos perdidos. Y que no hay otra manera, y no hay otro camino, y no hay otro medio para ser salvos, sino a través de Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien murió por nosotros y resucitó al tercer día, y con su muerte pagó todas nuestras culpas. Eso es lo que necesitamos creer. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario recibir este perdón que Dios ofrece como juez? ¿Es necesario recibir el perdón de Dios? Sí, hermanos. El perdón judicial es necesario para ser librado del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro. Necesitamos ser perdonados por el juez santo y justo para ser librados de ir al infierno en el presente. Todo creyente en Cristo Jesús, toda persona salva por gracia, por medio de la fe, ha sido librada de una vez y para siempre del castigo en el infierno. No es lógico que haya creyentes que le tengan miedo al infierno. Es un lugar terrible, sí, por supuesto, pero no vamos a ir ahí si ya somos salvos. Pero también el perdón de Dios no solamente nos libra del infierno, también nos lleva a vivir con Él toda la eternidad. Somos libres de ir al infierno por la misericordia de Dios, e iremos al cielo por la gracia de Dios. La misericordia es aquello que no nos da lo que merecemos. Merecemos ir al infierno porque la Escritura dice que la paga del pecado
es la muerte, y la muerte eterna. Se refiere a la muerte eterna, al castigo en el infierno. La misericordia de Dios nos libra de ir al infierno. Pero por la gracia de Dios, no solamente somos libres de ir al infierno, también un día estaremos con el Señor en el cielo. Eso es la gracia, porque la gracia nos da lo que no merecemos. En la misericordia de Dios nosotros somos libres de aquello que merecemos, y en la gracia Él nos da lo que no merecemos. Nadie merece ir al cielo, pero iremos un día por la gracia de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quiero que mire esto. Los injustos. Hay dos clases de personas en la tierra. Dios mira al mundo de dos maneras, o en dos categorías: los injustos y los justos. O en otras palabras, los no salvos y los salvos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está describiendo la manera en que viven los injustos, los que no son salvos. Pero el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, pero ya no somos injustos y ya no vivimos como los injustos. Pero ¿acaso es algo que nosotros podemos lograr por nuestros propios medios? No. En el versículo 11, hermanos, encontramos algo muy interesante. Dice el versículo 11: ya habéis sido lavados. Eso significa que no nos lavamos nosotros. Fuimos lavados. Yo no me puedo lavar de mis pecados. Usted no puede lavarse de sus pecados. Así camine de rodillas y haga penitencia de lo que usted quiera, eso no lava de pecados a nadie. El verbo aquí es el verbo lavados. Pero dice habéis sido. Ahora quiero explicarles algo rápidamente. Los verbos, las reglas gramaticales enseñan que los verbos son las acciones, ¿verdad? Es una acción. Y los verbos pueden estar en tiempo pasado, presente o futuro. Aquí está en tiempo pasado. Habéis sido lavados. Y es un tiempo perfecto. En el tiempo perfecto de los verbos, una acción se realiza una sola vez para siempre. No se tiene que estar realizando constantemente. Para ponerle un ejemplo más claro. Usted nació en una fecha, ¿verdad? Usted sabe cuándo nació. Y no va a volver a nacer. Ese nacimiento es para toda la vida. De nacimiento físico. De la misma manera, cuando nosotros fuimos lavados, nacimos de nuevo. Y no vamos a volver a nacer de nuevo. Y no estamos naciendo todos los días. Solo una vez y para siempre. Y no nos lavamos nosotros, el Señor nos lavó. Luego dice, habéis sido santificados. No nos santificamos nosotros, Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Y también está en tiempo pasado, y es tiempo pasado perfecto. Fuimos apartados para Dios de una vez y para siempre. Y luego dice, ya habéis sido justificados. Fuimos justificados por medio de la fe, como dice Romanos 5:1. Y esa justificación fue de una vez y para siempre también.
No vamos a volver a ser justificados, porque ya lo hemos sido en el pasado y tiene efectos permanentes para siempre. Y esto fue en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos garantiza a nosotros que el día de nuestra muerte nosotros no vamos a ir al infierno, porque hemos creído en Cristo Jesús. Pero iremos al cielo, no al purgatorio. Iremos al cielo, a la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8 dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Y por eso el apóstol Pablo tenía una gran lucha en sí mismo, ¿no? Él dice: yo quiero estar con ustedes, pero también quiero partir con el Señor, porque es muchísimo mejor y ya no sé qué hacer, ¿verdad? Hermanos, necesitamos ser perdonados. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos pecados nos ofrece perdonar Dios? ¿Cuántos pecados quiere Dios perdonarle a usted que está aquí esta mañana? Cuando Dios perdona, en su carácter de juez santo, todos nuestros pecados son borrados y perdonados para siempre. Eso incluye los pecados pasados, presentes y futuros. Él nos ofrece perdón de pecados y nos ofrece perdonar y borrar todos nuestros pecados. Todos quiere decir todos. Colosenses 2:13, hermanos, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo sabemos que nuestros pecados son perdonados ahora? ¿Y cómo sabemos que nuestros pecados son, incluso que nuestros pecados futuros son perdonados? Bueno, muy fácil. El Señor Jesucristo murió hace 2000 años, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿verdad? No exactamente. Aproximadamente Él murió hace 2000 años. Todos los pecados nuestros, de los que estamos aquí hoy, cuando Cristo murió, eran futuros, porque no habíamos nacido todavía. Hermanos, ¿la muerte de Cristo todavía tiene valor para nosotros o debe volver para morir otra vez por nosotros ahora? Él no tiene que volver a morir, porque con un solo sacrificio bastó para salvarnos. Aún nuestros pecados no habían sido cometidos cuando Él murió, pero son perdonados, y son perdonados todos los pecados de las generaciones futuras si ellos ponen su fe en Cristo Jesús también. Ahora, hermanos, ¿saben que así como Dios nos perdonó, también la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar a otros? ¿Saben que en Efesios capítulo 4, versículo 32 dice que de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, así también perdonemos a los demás? Cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nos estamos olvidando que Dios nos perdona a nosotros. Somos como aquel hombre que dice la Escritura, que llegó a pedirle a otro hombre que le perdonara una deuda enorme que tenía y que no se la podía pagar. Y le dijo: no puedo pagarte la deuda, es demasiado dinero, no puedo. El hombre pensó: si lo vendo y lo vendo como esclavo a él y a su mujer y a sus hijos, aún así no me paga. ¿Saben qué hizo el hombre? Lo perdonó, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Y cuando aquel hombre salió y llegó a la calle, encontró a uno que le debía apenas unos cuantos pesos, y lo agarró del cuello y lo estaba apretando y estrangulándolo: págame lo que me debes. Se le acababa de olvidar que había sido perdonado de algo muchísimo mayor. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que perdonar, porque Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Tenemos que aprender a perdonar. Ahora, esta es la primera cara del perdón de Dios, el perdón judicial. Dios como juez perdonando al mundo.
Dios como juez ofreciendo su perdón a todos aquellos que creen en Cristo. Ahora bien, vamos a ver la otra cara del perdón de Dios. Hermanos, estoy hablando de la cara del perdón paternal. Ya no como juez, ahora como padre. Una vez que nosotros creímos en Cristo, una vez que nosotros fuimos salvos, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora Dios, para nosotros los creyentes, es nuestro Padre. Él es mi Padre. Él es el Padre de todos los creyentes y quiere ser Padre de todos aquellos que todavía no son salvos. Pero los no salvos tienen a Dios como juez. Y una vez que son salvos, nuestra relación con Dios cambia y ahora Él es nuestro Padre. ¿Debe Dios perdonarnos también? Claro, el perdón paternal es el perdón de Dios como Padre de todos los creyentes en Cristo Jesús. El perdón paternal es el perdón de Dios ya no sentado en la silla del juez, ahora como Padre. Esa es la relación que tenemos ahora con Dios. Yo soy su hijo. Él es mi Padre. Y Él también quiere perdonarnos a nosotros como hijos. La Escritura dice en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo fue escrito por David. Cuando David escribió este salmo, obviamente era un creyente ya. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. David cometió un pecado terrible. Bueno, cometió muchos pecados, pero uno de los que más sobresalen es el pecado con Betsabé. El pecado con Betsabé comenzó con una simple mirada. Hermanos, ¿es pecado mirar? No, pero depende de lo que usted está mirando. David subió a la parte alta de su casa y desde allá vio hacia abajo y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. No es pecado eso, hermanos, porque la vista mira simplemente, ¿no? Uno puede ver algo y algo que no debe ver, pero lo mira, los ojos así son. Pero ¿qué debía haber hecho David? Me voy para allá. Pero él se quedó, mira, nunca había venido por aquí, ¿verdad? Qué bonita vista. Y siguió viendo. A veces nosotros miramos cosas que no debemos mirar, pero debemos apartar nuestra mirada. Pero David dijo, este es mi lugar favorito de ahora en adelante para venir a pasear en mi casa. Y vio a aquella mujer y luego preguntó, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, esa mujer es la mujer de Urías. ¿Saben qué le estaban diciendo, verdad? Esa mujer tiene marido. Él hubiera dicho, ok. Y hubiera confesado su pecado de haber visto a aquella mujer y de haberla codiciado. Pero no, él dijo, tráiganla, quiero hablar con ella. Y llevaron a la mujer, y la Biblia no dice si la mujer se opuso o no, pero llegó la mujer. Todavía tenía tiempo él de decir, no, díganle que ya no venga. Pero no dijo nada. Llegó la mujer y se acostó con ella. Y tuvieron relaciones. Y luego ella se fue y David dijo, bueno, aquí no ha pasado nada. Un tiempo después la mujer le dijo, estoy embarazada. Y para un hombre, que su esposa le diga que está embarazada es una alegría, pero él se entristeció, se asustó y dijo, ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos? El marido de esta mujer estaba peleando, estaba en el frente de batalla. Él debía estar allá con ellos, pero él estaba en su casa. Entonces comenzó a pensar, ¿cómo puedo hacer para borrar esto? Mandó llamar al hombre, al marido de esta mujer, al marido de Betsabé, y le dijo, mire, ya que viniste, ¿verdad?
aprovecha que estás aquí, ve a tu casa. No sé cuánto tiempo tienes de no ver a tu esposa, ve con tu esposa. Qué bueno, David, qué hombre más bondadoso. El hombre dijo: ¿cómo puedo ir a dormir con mi mujer mientras mis hermanos se están matando allá en la guerra? Y no se fue a su casa, y a la mañana siguiente le dijeron a David: Urías no fue a la casa. Y David dijo: ¿y ahora qué hago? Otro pecado, emborrachémoslo. Y ya borracho se ve para su casa. Y lo emborracharon a Urías, y Urías no se fue para su casa, ni borracho se fue para su casa. Entonces David dijo: no queda de otra, hay que matarlo. Pero no lo mató él, pero mandó una orden con el mismo Urías: ponga a este hombre en lo peor de la batalla para que muera, y ahí murió Urías. ¿Quién era el responsable? ¿Quién lo asesinó? ¿Quién es el asesino intelectual? David. Ahora que Urías había muerto, David dijo: bueno, ahora me caso con la viuda, ¿verdad? Ya, es más, voy a quedar bien con toda la gente. Pero el problema del pecado, o uno de los problemas del pecado, es que nos vuelve tontos, nos vuelve estúpidos, porque creemos que nadie nos mira, pero alguien lo estaba viendo todo. Alguien estaba viendo todo, y mandó un profeta, Natán, a reprender a David, y Dios iba a matar a David. Pero por haber él reconocido su pecado, Dios le dijo a través de Natán: no vas a morir, pero el hijo que va a nacer de Betsabé, que es tuyo, ese sí va a morir. Y hermanos, de ahí en adelante empezó una serie de consecuencias terribles para David. David escribió este Salmo 32 diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero cuando David hizo todas esas cosas, ¿ya era salvo? Sí. ¿Podemos los creyentes pecar? Todos los creyentes pecamos. Y somos potencialmente capaces de cometer los peores pecados, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina al mal. David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión, queridos hermanos, requiere admitir ante Dios y estar de acuerdo con Dios de que he pecado, Señor, contra ti. Los creyentes tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. Él ya nos perdonó todos nuestros pecados y nos ha librado del infierno, pero ahora como creyentes seguimos pecando y Dios quiere que nosotros confesemos. Y la palabra confesar requiere admitir delante de Dios que hemos pecado. La confesión de pecados es necesaria, hermanos. ¿Saben para qué? El perdón paternal es necesario no para salvación, sino para disfrutar la comunión con Dios nuestro Padre. A diferencia del perdón judicial, que es necesario para la salvación, ahora como creyentes, cuando nosotros pecamos, debemos confesarlo para tener comunión con Dios, porque la comunión con Dios se rompe por causa del pecado en la vida del creyente. Ahora, una cosa es la comunión y otra cosa es la relación. La relación es padre e hijo, eso no se rompe nunca, pero la comunión sí se puede romper. ¿Alguna vez sus hijos han hecho algo malo y usted ha estado enojado por eso? ¿Alguna vez usted como padre ha tenido que disciplinar a su hijo porque hizo algo malo? Cuando nuestros hijos hacen lo malo, hermanos, ¿dejan de ser nuestros hijos? No, ellos no dejan de ser nuestros hijos, nunca lo van a dejar de ser. Pero lo que se rompe es la comunión. Ya no hay buena armonía, ya no hay una buena comunicación. Cuando los creyentes pecamos, se rompe la comunión con Dios, pero seguimos siendo hijos de Dios.
Y si nosotros persistimos en pecar y pecar y pecar, Dios es paciente, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Miren, la nación de Israel pecaba y pecaba y pecaba constantemente. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, donde se explica en segunda de Crónicas, primero y segunda de Crónicas, tenemos la teología o el punto de vista teológico de por qué a Israel le fue mal. ¿Y saben por qué le fue mal? Porque se alejaron de Dios. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, hay una frase que me asusta, cuando la vi por primera vez y medité en eso, dije, qué terrible es esto. Dios dice, todo el tiempo les envié profetas, pero ellos fueron rebeldes. Todo el tiempo les envié mis mensajeros, pero ellos los despreciaron. Hasta que no hubo remedio. Y entonces Dios los disciplinó fuertemente. Hermanos, hay un momento en que Dios dice, este hijo mío no entiende, ahora lo voy a disciplinar. Y la disciplina de Dios es seria, hermanos. ¿Han leído ustedes en Hebreos capítulo 10? Creo que es el versículo 31 que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Saben cuál es el contexto de ese pasaje? No está hablando de los incrédulos, está hablando de los creyentes. Porque los creyentes sí somos ovejas del Señor, somos ovejas, pero también parecemos otro tipo de animalitos. Somos ovejas, pero a veces somos como mulas, ¿verdad? Y a las mulas a veces pues hay que aplicarles una buena paliza para que entiendan. Y Dios dice, ok, este hijo mío es oveja, pero se porta como mula, le voy a enseñar a portarse como oveja. Y Dios nos disciplina a todos sus hijos. Hermanos, el perdón paternal es necesario, no para salvación, porque ya somos salvos, sino para tener una buena comunión con nuestro Padre. Por eso el apóstol Juan escribió Primera de Juan, para hablar de la comunión. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 10. Es un pasaje un poco extenso, pero quiero que veamos cómo se repite la palabra comunión. Dice la Escritura, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos, la primera carta de Juan fue escrita para enseñarnos a tener comunión con Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros pecamos se rompe esa comunión. ¿Cómo volvemos a la comunión con Dios? El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el versículo 9 hay cosas muy interesantes. Primero dice, si confesamos, quiere decir que puede ser que un creyente no los confiese. Ahora, si usted no confiesa su pecado, ¿eso quiere decir que Dios no sabe? A veces nosotros
se nos olvida que Dios todo lo sabe y que todo lo mira, sea de día o sea de noche, sea en público o sea en privado, sea que lo digamos, que lo pensemos, porque Dios conoce nuestros pensamientos. A veces no agarramos del cuello a alguien, pero en nuestra mente lo estamos matando, ¿verdad? A veces no le hacemos nada a nadie, pero con nuestra mente le estamos diciendo hasta que se va a morir. Pero Dios sabe todo eso. Yo no lo sé, yo no puedo saber sus pensamientos. Yo no puedo conocer sus pensamientos, y menos mal que ustedes no conocen los míos, hermanos, pero alguien sí lo conoce todo. Y nosotros pecamos con lo que hacemos, con lo que decimos y hasta con lo que pensamos. Y también pecamos con lo que no hacemos, porque hay cosas que deberíamos hacer y no las hacemos. Hay cosas que deberíamos de decir y no las decimos. Y Dios lo conoce todo. Si confesamos nuestros pecados, la condición es confesar nuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿es que acaso los creyentes seguimos pecando? Creo que les he dicho esto antes a ustedes, que cuando yo vine la primera vez a Nicaragua en el año 2010, estábamos en un lugar aquí sobre la carretera vieja a León, enseñando Romanos. Y en el almuerzo, yo me senté ahí a almorzar con unos jóvenes de una iglesia y yo les pregunté, ¿qué les parece lo que están escuchando? Y él dijo, bueno, a mí me parece bien, dijo un joven, pero hay algo que no me gusta. ¿Qué es? Que ustedes dicen que nosotros todavía pecamos. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? Y el muchacho dijo, ¿la última vez? Sí, la última vez que usted pecó. ¿Cuándo fue? Y él me dijo, permítame, voy a pensar. Y él estaba, eso fue hace 12 años. Y él me dijo, fíjese que yo creo que fue el año pasado. Y estábamos en junio de 2010. O sea que usted pecó la última vez el año pasado. Y me dijo, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo creo que no le hice caso a mi papá con algo que me dijo, pero de ahí para acá no me acuerdo. Sí, tenemos una memoria muy conveniente, ¿verdad? Muy selectiva. Todos pecamos, hermanos. Saben, Dios quiere perdonar nuestros pecados, aún siendo creyentes. Ya no para salvarnos, porque ya nos salvó, ahora para tener una buena armonía con Él. Confesar significa admitir, reconocer que hemos pecado. Para esto es necesario que seamos humildes y que lo admitamos delante de Dios, porque algo que nos impide reconocer nuestro pecado es el orgullo. Somos orgullosos y en lugar de reconocer nuestro pecado, lo que hacemos es culpar a otros. Sí, es que eso que yo hice es malo, pero usted no sabe lo que él me hizo primero. Usted no sabe lo que me dijo ella primero. Hermanos, si hemos pecado, tenemos que reconocerlo delante de Dios y decir, Señor, yo he pecado, yo hice lo malo, y no estar culpando a los demás. Sí, Señor, yo pequé contra mi esposa, pero tú no sabes, me quemó la camisa con la plancha y la que más me gustaba. Por eso, ¿verdad? Si ella no hace eso, yo nunca le hubiera dicho eso tampoco. Sí, Señor, tú sabes que yo sé que pequé, ¿verdad? Que no debería haber dicho eso a mi esposo, pero es que no me da lo suficiente para la comida. Hermanos, aprendamos a admitir delante de Dios nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos. El perdón paternal se recibe si nosotros tenemos arrepentimiento y confesión de pecados. Solo entonces podemos disfrutar de la comunión con Dios. Otra vez, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y reconocer que somos pecadores y que hemos hecho lo malo.
Y quiero decirles algo también. La confesión es necesaria para que Dios nos limpie en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, sabiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa y que vivimos en un mundo de pecado. Usted enciende la televisión y prácticamente todo lo que hay ahí es pecado, hermanos. Y si usted va y busca un canal cristiano, aquellos están peor a veces, con unas doctrinas todas perdidas. Yo de vez en cuando miro un canal cristiano, llamado así, ¿no? Cristiano, solo porque quiero saber qué están enseñando, no para aprender nada. No es porque sea orgulloso, pero yo sé que ahí aúlla lobo tras lobo, vestido de ovejas, pero cuando hablan, aúllan. Prefiero mejor leer la Biblia, o prefiero repasar los mensajes de la Iglesia Bautista del Calvario. Es más seguro. La confesión de pecados se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros cuando pecamos? Que lo reconozcamos y que se lo confesemos y que digamos: Señor, hice esto que no es lo que debería haber hecho. He pecado, Señor. Y Él nos limpia y nos perdona de toda maldad. Hermanos, el perdón paternal ocurre diariamente, incluso a veces cada hora, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y lo confesamos a Dios para limpieza y comunión. ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados? Bueno, si usted se despierta a eso de las 5 de la mañana, y usted pasa todo el día y dice: bueno, sí, yo he pecado mucho, ¿verdad? Cuando llegue la noche voy a confesar todos mis pecados. ¿Acaso lleva una nota donde va escribiendo todos sus pecados? ¿Verdad que nadie hace eso? ¿Saben que a veces pecamos hasta sin darnos cuenta? Pecamos y no nos damos cuenta porque hasta nos parece natural lo que hacemos. El perdón de pecados debe ser en el instante mismo que nosotros reconocemos que hemos pecado. No se espere hasta que llegue la noche, porque primero se le va a olvidar todo lo que ha hecho en el día. Segundo, porque usted no sabe si va a llegar a la noche. Nadie sabe. Hay personas que salen de su casa pensando que van a regresar en la tarde y no regresan. Hay personas que hacen planes para mañana y no llegan al mañana. Entonces, ¿cuándo debemos confesar nuestro pecado? En el instante que nosotros lo reconocemos. En ese momento deberíamos decir: Señor, pequé. Y no solamente la confesión de pecados. Si nosotros confesamos nuestro pecado es porque reconocemos que hemos hecho lo malo contra Dios, pero probablemente también lo hemos hecho contra un hermano. También tenemos que arreglar nuestra comunión con el hermano o con la hermana. No solo quedarnos con la confesión a Dios, sino también con aquella persona a la que nosotros hemos agraviado. Dice el Salmo 32, versículos 3 al 5: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay una consecuencia triste cuando no confesamos el pecado. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermanos, cuando nosotros tenemos un pecado que no lo confesamos, y luego otro, y luego otro, vamos en un retroceso espiritual. Dios no podrá obrar, el Espíritu Santo no podrá obrar en nosotros como Él desea, porque nosotros estamos estorbando la comunión con Dios.
David reconoce que mientras él cayó su pecado y no lo confesó a Dios, él dice en el versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios estaba tratando con David hasta que él llegara al punto de reconocer su pecado. Nuestra vida espiritual se puede volver una vida seca mientras nosotros no reconocemos nuestro pecado y lo confesamos al Señor. Y por eso él dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cada creyente debe confesar su pecado a Dios y, si es necesario, también arreglar su comunión con otros hermanos. Cada creyente debe confesar en humildad su pecado delante de Dios. No tiene que venir aquí porque nosotros no tenemos un confesionario. El pastor Rubén ni el pastor Daniel están en un cuartito para perdonar pecados, ¿verdad que no, hermano? No podemos perdonar los pecados. Usted necesita confesar su pecado al Señor. Todos necesitamos hacerlo en el momento que lo reconocemos, no en un lugar específico, ahí, en el bus, en el carro, en el trabajo, ahí arreglar nuestra comunión con Dios. Entonces, hermanos, Dios ofrece su Dios ofrece su perdón judicial a todos los no salvos. Quiere perdonar todos los pecados y salvarles de ir al infierno y llevarlos al cielo. Y Dios quiere perdonar nuestros pecados como Padre, y nosotros como sus hijos tenemos que confesar nuestros pecados todos los días delante de Dios. ¿Ha recibido usted ese perdón ya? Si usted está aquí hoy y no es salvo, Dios le ofrece el perdón de todos sus pecados. Él quiere perdonarle y librarle de la esclavitud del pecado. Quizá usted no se da cuenta, pero es esclavo del pecado. Y Dios quiere librarle de eso, si tan solo usted pone su fe en Cristo Jesús. Y a los creyentes Dios quiere perdonarnos también de nuestros pecados para tener una buena comunión. Hermanos, Dios perdona de todos sus pecados a todo aquel que viene a Él con fe, reconociendo su triste condición de pecador. También perdona a todos sus hijos que confiesan su pecado para volver a la comunión con Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, amado Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú eres un Dios de perdón, que estás dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Gracias porque estás extendiendo tus brazos a todos aquellos que todavía no son salvos, pero tú quieres perdonarles si tan solo ellos reconocen su triste condición y ponen su fe en Cristo Jesús. Te damos gracias también porque tú eres un Dios de perdón para los creyentes. Y a pesar de que nosotros seguimos pecando, tú serás siempre nuestro Padre, pero quieres tener comunión con nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Quisiera preguntar, mientras los hermanos están orando, ¿quisiera usted recibir hoy el perdón de todos sus pecados? Solamente venga a Cristo por medio de la fe. Crea que Él murió por usted en la cruz. Ningún pastor murió por usted en la cruz. Ningún sacerdote murió en la cruz. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el inocente, el justo y santo, dio su vida por usted. Para que usted sea salvo, para que usted sea salva para siempre. ¿Quisiera usted hoy creer en Cristo? ¿Quiere recibir hoy el perdón de todos sus pecados? De todos sus pecados. No importa lo que haya hecho, Dios quiere perdonarle. Si usted lo ha hecho, si usted ha creído en Cristo hoy, si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, nos gustaría saberlo para poder ayudarle en su vida espiritual. ¿Podría usted levantar su mano en señal de que hoy usted ha creído en Cristo? ¿Habrá alguien con nosotros? Que Dios le bendiga, hermana.
Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. Gracias a Dios. Ahora quiero preguntarle a los creyentes, usted que ya es creyente, ¿está usted confesando sus pecados? ¿Cómo está su comunión con Dios? El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Confesemos nuestros pecados y Él nos perdonará de todas nuestras maldades. Padre, gracias te damos. Pedimos que tu palabra nos haya alimentado y edificado hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.